Iniciamos la charla número 55 de Jerez de la Frontera. Vamos a centrarnos en torno a la Plaza Asunción, corazón simbólico de la ciudad, y la Plaza del Carmen. Hemos ido viendo el Jerez de los extrarradios, luego ya entramos dentro de lo que era las murallas, por así decirlo, los límites barrocos de la ciudad, luego ya entramos en lo que era la ciudad, en cierta manera, musulmana, y ahora ya estamos acercándonos a lo que consideramos el núcleo original de Jerez, todo el gran cuadrado que se extiende en torno a la actual plaza de Belén. Bien, hoy vamos a tratar, hemos ido viendo los bordes de la que creemos ciudad romana, por el norte, en el barrio de San Mateo, por la calle Francos, todos estos arrabales que rodean el núcleo original de la ciudad, en nuestra opinión. Ahora estamos ya en lo que es el arroyo, ese pequeño cauce que en cierta manera partía en dos la ciudad amurallada musulmana. Y vamos a centrarnos en la plaza de la Asunción, antiguamente plaza de los escribanos, plaza del Cabildo, plaza de San Dionisio, y la calle y la plaza del Carmen. Iremos también acabaremos en la calle Limones y José Luis Díez también. Fijaros que en este plano, en este dibujo precioso de Jerez en el siglo XVI, vemos una serie de elementos. Por ejemplo, aquí aparece la iglesia de San Dionisio, que aparece muy poco representada. Ahí tenemos la antigua colegiata, la que luego desaparecería para dar paso a la nueva. Aquí tenemos San Marcos, que se ve clarísimamente cómo era, con sus franjas de grandes arcos fajones. Y aquí tenemos la puerta del arroyo. Siempre he pensado que aquí había un error en el dibujo, porque da la impresión que este es el arroyo, este punto bajo. Pero claro, el arroyo realmente vendría desde aquí, pasaría, por así decir, casi al pie de la colegiata. Entonces no sé si esto está representando otro arroyo que naciese en la zona de San Marcos y que pasase delante de lo que probablemente sea la Plaza Belén o la Plaza San Lucas. Ahí teníamos San Mateo, ahí tenemos San Juan Evangelista. Es cierto también que hay algunas contradicciones en el dibujo, pero bueno, analizándolo con detalle podríamos llegar a averiguar bastante del Jerez del siglo XVI. Aquí lo tenemos representado. Esto es una tesis sobre el paisaje Jerez en el siglo XVI. Fijaros que aquí está claramente mostrado San Marcos, perdonad, antes he dicho San Dionisio aquí, ese San Dionisio. Está ahí colocado con su torre, la torre de la Atalaya. Ya veis que las distancias son un poco engañosas, porque veis San Dionisio parece que está muy cerca de la calle Larga, cuando realmente está un poquito más lejos. Y ahí tenemos la colegiata, y ahí tenemos todo el conjunto de San Juan Evangelista como una fortaleza, San Mateo, San Lucas, y la muralla con la puerta de Sevilla y el convento de Santo Domingo. Aquí lo volvemos a ver y aquí vemos San Dionisio, aún dibujado más cerca de la calle Larga, de la muralla. Y como veis hay una serie, ahí tenemos la colegiata, y sin embargo aquí, como veis, no aparece dibujado San Marcos, que es un elemento muy importantísimo. Sí que aparece, ahí tenemos San Mateo y San Lucas. Pero es interesantísimo ver, fijaros, el impresionante conjunto que formaba la Alcázar, con sus tres ampliaciones posteriores sucesivas, formando una verdadera ciudad. Y aquí vuelvo a mostraros, de nuevo, aparece, fijaros, San Dionisio, con una gran torre. Fijaros que aquí aparece la torre de la Atalaya como una torre poderosísima. Y ahí podemos ver este Santo Domingo, ahí tenemos San Marcos, y allí a lo lejos vemos la San Miguel, como un elemento altísimo en la silueta de la ciudad. Aquí tenemos este plano muy naif, por así decir, donde, como veis, tenemos San Mateo, tenemos San Lucas, tenemos la colegiata, y aquí aparece San Dionisio. Fijaros que aparece con dos torres representadas. No sabemos si es que llegó a tener dos grandes torres, porque aquí el Cabildo sí que aparece representado con sus arquerías simbólicas. No sabemos si es un símbolo sin más de las dos torres o no. Y bueno, ya llegando al siglo XIX tenemos este plano precioso, plano de Madoz, donde, como vemos, en esta encrucijada de caminos, de calles,
que indica que esto llegó a ser el corazón, en cierta manera, de la ciudad. Fijaros que en la teoría que yo os cuento de historia de la ciudad, que podéis ver, no sé si son 20 vídeos o resumidos en 2 o 3 vídeos, que es Tu ciudad soñada, la historia de tu ciudad, la historia de la ciudad, siempre os cuento que las plazas originales de fundación de una ciudad normalmente se convierten en plazas simbólicas, monumentales, pero muy muertas. Las plazas vivas, las que luego serán plazas mayores, siempre están a las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Porque a las puertas de la ciudad no había que pagar impuestos, los caminos eran más libres, se producía el mercado, y yo creo que esta fue una plaza de arrabal de una ciudad que yo propongo que está aquí oculta como un gran cuadrado. Una ciudad probablemente o romana o tartésica. Fijaros que a veces yo he estado tentado de decir que Jerez es Tartesos. Lo leí hace tiempo en una de las teorías, siguiendo a Schulten. También Schulten pensaba que estaba más o menos en Doñana, donde está la romería del Rocío, puede que tuviera razón, pero no lo encontró. Pero si realmente ha habido alguna ciudad, a veces pensé que era Sevilla, pero realmente Jerez sería una de las. Pensar que estaba rodeado de marismas, que el mar llegaba hasta sus pies. Tiene muchas boletos para ser una de las grandes capitales tartésicas, si no la capital. El caso es que en esta gigantesca ciudad que aparece aquí, la plaza de Arrabal habría sido nuestra plaza de la Asunción. En este plano, veis aquí, la plaza se llama Plaza Escribanos, que fue otro de los nombres. José Luis Díez. Veis que hay nombres que cambian. Francos es Ingeniero González Quijano. La calle del Carmen sigue también llamándose así. Bueno, pues vamos a empezar a recorrer este espacio fantástico y fundamental en la historia de Jerez. Bajábamos por la calle Consistorio, al lado del antiguo hospital, ya hoy ayuntamiento. Llegamos a la Plaza de la Hierba, donde había estos grandes palacios y estos maravillosos árboles que daban paso a esta sucesión de plazas muy vitales, dan paso a una plaza más simbólica. Aquí tenemos la Plaza de la Hierba con este impresionante palacio, que es de los pocos palacios que logra tener prácticamente 3 lados exentos. Y fijaros cómo actúa en sus lados laterales, con esta maravillosa rejería preciosa, muy moderna a la vez, un palacio casi completo y casi intacto. Llegamos ya hacia la Plaza de la Asunción, Plaza Escribanos, Plaza Cabildo, Plaza de San Dionisio. Y vemos un espectáculo excepcional. Es una de las plazas más bonitas de Jerez. Además, en ella se dan todos los estilos que han conformado la historia de la ciudad. Desde el casi gótico mudéjar hasta el Renacimiento del Cabildo, hasta ya el neoclasicismo y también incluso el siglo XX con esta maravillosa homenaje a la Asunción de la Virgen. Fijaros, un renacimiento fantástico flanquea el otro de los lados y los grandes palacios. ¿Veis? Vemos un poco cómo este es un edificio fantástico. El balaustre superior ya es neoclásico, es de Vargas, del arquitecto que hizo esos lienzos que están en el Alcázar dando hacia San Agustín. Creo que también hizo la Pescadería Vieja, un arquitecto excepcional. Pero estos son una verdadera obra de arte, una verdadera maravilla de lo que es el Renacimiento. Se pueden estar al nivel de cualquier edificio florentino, incluso en muchas ocasiones supera su talla a la riqueza del Renacimiento italiano. Fijaros, este es el palacio que os decía. Fijaros cómo actúa como señalando una torre, aunque no está acabado. No sé su intención habría sido, como aquí ya veis, tiene el balcón central, 2 balcones laterales y luego otros elementos que insinúan las viejas torres de las viejas villas romanas. No sé si esa era la intención o la intención era haber continuado y sin más decidió ahorrar esfuerzos. El caso es que es una pieza magistral, con 3 de sus lados perfectamente diseñados y conservados. Aquí tenemos lo que se llama el Angostillo de San Dionisio, un pequeño rincón donde vemos el lateral de San Dionisio, con estos elementos medio torres, capillas, con unas arquerías, una especie de campanarios que luego fueron sustituidos por otro campanario del barroco. Ya veis, este otro palacio da al otro lado, a la Plaza de la Hierba, camino hacia la Plaza Plateros,
Era un palacio también, todo él en sillería. Como veis, se forma un rincón precioso, muy muy bonito, porque la arquitectura tiene muchísimo nivel en este rincón. Aquí lo veis. Como veis, son las casas que habíamos visto en otras lecciones ya hace tiempo, en que íbamos hacia la Plaza Plateros desde la Plaza de la Hierba. Y aquí tenemos esta maravilla de San Dionisio. Fijaros que es una iglesia con esta gran frente, con muchas iglesias de Italia, también con el mudéjar cordobés, esta muestra del gran hastial de una nave, de una iglesia de 3 naves. Eso ya la hace casi singular, la hace casi catedralicia, como Santiago. Fijaros que ni San Marcos ni San Mateo eran de 3 naves, eran solo de una nave. Pero aquí ya tenemos una iglesia de 3 naves. Aquí tenemos estos añadidos, que muchas veces yo sospecho a veces que más que añadidos son elementos anteriores. Muchas veces veo en ellos la base de los alminares de la mezquita musulmana, pero en otras ocasiones son añadidos a la construcción original. Ahora lo iremos viendo. Bueno, es un edificio que ha sufrido muchas restauraciones, pero también no solo ha sufrido, gracias a estas restauraciones se ha mantenido en pie. Pero fijaros la riqueza de culturas, la cultura hispanoárabe, a veces con caracteres casi hindúes, las ménsulas, las maravillosas huecos con sus lucernarios. Es un elemento riquísimo y muy difícil de averiguar sus distintas fases. Dificilísimo. Eso lo hace aún más apasionante. El enigma de San Dionisio. Fijaros qué impresionante conjunto. Gran parte se debe a las restauraciones, pero bueno, nos ha llegado un conjunto memorable. Fijaros con esta gran portada, hija casi del Cister, casi del paso del románico al gótico, y ahí vemos el levantamiento, la altura nueva que apareció ya en el Renacimiento para crear las grandes bóvedas, lo que ha pasado en otras iglesias de Jerez. Lo vimos en San Mateo, lo hemos visto en San Marcos, como el gótico renacentista, con sus grandes bóvedas, casi como velas, transforma las cubiertas antiguas, que en muchos casos eran de madera, de los primeros templos de la Reconquista. Bueno, veamos esta maravilla. Fijaros, no voy a alargarme, basta mirarla. Fijaros qué talla tan maravillosa, qué esculturas fantásticas del César y de Hércules, el escudo de Jerez. Bueno, es una verdadera pieza maravillosa. Y fijaros cómo el neoclasicismo aportó el balaustre y sus grandes jarrones, y en cierta manera va superponiendo estilos que van enriqueciendo maravillosamente el edificio. Aquí tenemos Hércules, la friso maravilloso, es un ejemplo fantástico del Renacimiento español. Y César, una especie de Apolo, de nuevo el friso, fantástico, es de los aleros más fantásticos de Jerez, más ricos de Jerez. Si lo encontrásemos hoy en ruinas, pensaríamos que era un alero, un friso de un templo romano. Hasta tal punto es un renacimiento fantástico. Bueno, y aquí tenemos ya las casas que llegan. Fijaros que esta, hablamos de ella en otro momento, que aunque el ladrillo no pega nada en Jerez, realmente hay muchos arquitectos que usan el ladrillo, pero es muy poco jerezano. Sin embargo, aquí hay que agradecer, a pesar de que aquí había un palacio fantástico que se derribó, hay que agradecer, bueno, el arquitecto ha hecho todo este esfuerzo por tratar de crear un edificio moderno, pero que sea un poco mudéjar, y es de agradecer. Y bueno, fijaros el frente que tenemos tan fantástico. Aquí estaba la antigua cárcel de mujeres, cárcel de hombres. Bueno, fue comprado por una burguesía para construir estos grandes palacios. Es uno de los que da, fijaros que es muy austero, es muy curioso esto que han hecho, muy típico de Jerez también, que han pintado las losas de una piedra maravillosa, la han encalado, al igual que la cornisa, creando una alternancia de blanco y piedra que es realmente asombrosa. Y que esto solo pasa en Jerez. En Jerez yo protesto mucho de que se pinten las cornisas de piedra, pero ya me he rendido, porque veo que el jerezano es incapaz de dejar todo a la vista. Pienso también que el Partenón griego estaba también pintado. Ya veis cómo alterna la cal y la piedra jugando esta alternancia de colores tan bonito. Y este friso
también que hemos visto frisos muy parecidos. Y ahí tenemos el gran palacio de la Condesa de Casares. Fijaros qué maravilla. Es un gran balcón corrido, 3 impresionantes huecos, una planta noble, una planta ático también con escala casi noble, los maravillosos capiteles con las guirnaldas. Y fijaros lo que han hecho. En fotografías antiguas se ve que todo estaba con la piedra sacada, porque esto es una cornisa de piedra maravillosa. Pero no, alguien en la restauración ha decidido que era demasiada piedra y ha encalado este friso, esta cornisa, con lo cual las columnas quedan flotando, y luego ha encalado también esta moldura, con lo cual crea una alternancia enigmática que solo se da en Jerez. Para algunos sería una aberración, teniendo ahí esa moldura de piedra. Bueno, veis el zócalo típico del neoclasicismo. Este era un arquitecto vizcaíno que realmente de joven estuvo en Jerez y dejó, para los pocos años que estuvo, luego pasó a Sevilla, dejó una obra maravillosa. Hay quien dice que en las ménsulas hay símbolos un poco de Vizcaya, el auguru, bueno, el sol, no lo sé. Aquí veis los gestos. Es un hombre del neoclasicismo, ya de un neoclasicismo que se dirige hacia el romanticismo. Pero es verdad que aunque yo hablo mucho de los palacios románticos de Jerez, porque son todos de la época romántica, realmente son todos neoclásicos. El neoclasicismo duró muchísimo en Jerez y es el que marcó la arquitectura de Jerez. Bueno, fijaros también los miradores con este tema tan jerezano de la barandilla en el balcón de madera y mirar la cornisa. Bueno, es un ejemplo precioso de palacio neoclásico jerezano. Creo que es de 1839-40. El neoclasicismo se considera en Europa que dura hasta 1850, pero es verdad que al final, en Jerez lo estamos viendo, prácticamente dura casi hasta el final del siglo. Un neoclasicismo ya mezclado con el romanticismo, con el eclecticismo. Bueno, fijaros qué impresionante edificio. Parece realmente un templo romano. Mirad qué capiteles. Hay muchos capiteles preciosos en Jerez. Siempre he buscado cuál es el más bonito. Este realmente es excepcional. Y luego fijaros también la contraventana, la riqueza que da al hueco cuando la contraventana se coloca a ras respecto al hueco en que muestra la carpintería y el vidrio. Da la impresión que esto siempre está más acabado. Enfrente tenemos para mí un enigma, porque esta pieza, no sé qué había antes aquí, no sé qué tiene de antiguo y qué tiene de moderno. Es de agradecer que ha creado el zócalo, pero fijaros que queda un poco extraño estos plintos tan altos. Es decir, hay como una especie de desproporción entre esta parte baja tan poderosa y que hace que las columnas queden débiles. Por eso sospecho que es una actuación más moderna, del siglo XX, pero no lo sé. Puede que hubiera efectivamente unas columnas aquí sobre un zócalo, pero es verdad que desentona un poco sus proporciones respecto a las proporciones de este otro gigante tan delicado, ¿no? Veis que es muy bonito el capitel, pero no sé, extraña mucho luego los huecos tan pobres. No sé, he intentado buscar fotografías de cómo era esta casa antes, no lo he podido encontrar. Ya veis que tiene los elementos típicos de zócalo, pero como veis el plinto es demasiado alto, hace que la columna se despegue demasiado del zócalo y el zócalo es demasiado poderoso. Pero bueno, es de agradecer que se ha hecho el esfuerzo. Y aquí tenemos esta maravilla, fijaros con balcón central, de nuevo sus maravillosas columnas, y aquí como veis sí que las molduras aparecen en piedra con estas pilastras y con esos impresionantes miradores. Vamos a ver ya arreglado. Ahí los vemos. Y aquí vemos la columna dedicada a la Asunción tras el dogma de la Asunción de la Virgen y que cambió el nombre de la Plaza Escribanos por Plaza de la Asunción. Ya veis que es un monumento precioso que enriquece. Podemos decir que el siglo XX aportó a esta plaza, a este monumento, y es un verdadero tesoro. Es una preciosidad que lo vemos por detrás. Bien, vamos entonces a seguir viendo. Quería enseñaros cómo son las casas que hay aquí. Fijaros, esta gran casa, un maravilloso patio. Esta otra también tiene un pequeño patio, el Cabildo. Y esta casa, como veis, también tiene un patio. Esta, en cambio, no. Esto indica que es más moderna, probablemente.
Esta sí que oculta un patio, las veremos luego cuando bajemos por José Luis Díez. Y bueno, y aquí tenéis el conjunto precioso de estas dos estructuras tan diferentes, una de bóvedas y otra de estructura de madera, y la enorme anchura que tiene la iglesia de San Dionisio. Bueno, sigamos, vamos a acercarnos a este maravilla. También el estar tan cuidado. Fijaros cómo los miradores blancos siempre dan una luz al edificio y a la ciudad. Yo los prefiero a los miradores oscuros. Creo que estos palacios tienen más que ver con un elemento que no recuerda a la madera, sino que es una madera pintada, delicada. Bueno, fijaros qué fantástica pieza. Jerez es asombroso. Uno no espera encontrar estos palacios en Jerez. Es más, los puede uno buscar en Sevilla y no los va a encontrar. Por eso quise dar estas charlas sobre Jerez, porque me impresionó lo desconocido que es el valor patrimonial de Jerez. Bueno, aquí vemos la plaza de nuevo, con la columnita de la Asunción preciosa. Y ahí tenemos San Dionisio. Fijaros que en ella ya se adivinan. Yo siempre he pensado que hay dos fases. Siempre pienso que me extraña que en la Reconquista tuvieran el impulso para hacer una iglesia de 3 naves de partida. Pienso, no sé por qué, quizá imitando a San Marcos o a San Mateo, que en origen era una nave sencilla con arcos fajones cubierta de madera y que luego se amplió, pero no tengo pruebas. La única prueba que tengo son estos restos que aparecen en la fachada, como si hubiera habido realmente 2 fases en la obra, pero hay mucho más que 2 fases. Aquí lo veis. Aquí realmente hay una fisura, ahí también se adivina, como si esto hubiera avanzado más y esto hubieran sido añadidos laterales, pero no puedo asegurarlo, porque fijaros la unidad que les da estas preciosas ventanas. Los óculos probablemente sean ya posteriores. Bueno, aquí tenemos esta fotografía y vemos cómo el Renacimiento va a levantar las bóvedas, aunque sean unas bóvedas góticas, y le va a colocar una espadaña. En algún dibujo recordáis que habíamos visto que tenía 2 torres. No sé si aquí hubo una torre, además de la torre de la atalaya. Y bueno, aquí os he traído fotos antiguas, que tampoco nos aportan mucho, pero bueno, vemos un poquito cómo era. Fijaros, aquí el monumento, los años 50, tras el dogma de la Asunción se hace este precioso monumento. Aquí tenemos otra fotografía ya con el monumento colocado. Ahí vemos el palacio, perdonad, quería que vierais el palacio que había ahí, ¿veis? Donde está ahora la casa de ladrillo, había un maravilloso palacio, qué pena. Y aquí en esta foto, ya veis por los coches, donde aquí se adivinan más fases aún. Esto es de la preciosa serie que trató de Jerez, se llamaba La Templanza o La Constancia, y donde se recreó el ambiente del siglo XIX jerezano, precioso. Estas son las postales, fijaros, esto es de Asir a Jerez cuando nací, estos blogs que os he comentado muchas veces que son preciosos sobre Jerez, Jerez intramuros, Asir a Jerez cuando nací. Y fijaros, siempre os busco postales de los años 60 porque me parece que la luz era distinta. Yo tengo la teoría de que la Tierra se está moviendo con su sistema solar en el universo y eso hace que las luces cambien. Y pienso que la luz de los 60 era una luz cálida, maravillosa. Bueno, fijaros los coches y me parece que todo era más alegre, más optimista. Igual es que uno era un niño. Ahí tenemos, fijaros qué bonito el palacio. Siempre ha estado realmente en una situación muy, muy bonita. Bien, os cuento por qué es tan importante la plaza. ¿Por qué es tan importante? Fijaros, en mis teorías, que puede que estén equivocadas, lo comprobaremos cuando ya hayamos completado el recorrido de Jerez. En mis teorías, antes que la ciudad árabe, hay una ciudad cuadrada, perfecta, que puede ser romana o tartésica. En principio, pensaría yo que es romana. Esa ciudad, la calle Francos la bordea por fuera y luego viene aquí y usa el arroyo, que nace casi en la plaza del Banco, en mi opinión. El arroyo sería utilizado como foso. Y esta sería el Jerez
original. Creo que si esta es una ciudad romana, probablemente la entrada la tendría en este eje, pero al ser un punto muy bajo, muy peligroso, que obliga a subir y bajar, muy probablemente la entrada se colocó, o quizá en una época posterior, la entrada se desplazó a este punto. Lo mismo pasaría en la Plaza San Juan, donde vimos que había otra de las entradas a la ciudad. Aquí es un punto alto, un punto probablemente que se fortificó para defenderlo, donde probablemente está el convento del Carmen, y el caso es que de aquí salían los caminos que salían de la ciudad hacia el este, hacia el Guadalete, y yo creo que aquí, a los pies de esta puerta de la ciudad, pensar que el Imperio Romano dura muchos siglos, todo esto puede ser ya al final del Imperio, se genera una plaza de mercado. En esa plaza de mercado quizá existió un pequeño templo romano y que luego se transformaría en un templo cristiano. Bueno, como veis son teorías, pero luego os mostraré por qué. Pero fijaros lo importante que era este punto en la historia de la ciudad, porque luego cuando la ciudad creció se va a convertir en el centro, como pasa en muchas plazas de arrabal. Tengo yo luego la teoría de que cuando llega el mundo árabe, hace una primera muralla paralela a la calle Tornería, que se detecta en la Plaza Rivero, se detecta también en otras plazas que hay en este punto. No sé exactamente en qué línea llevaba, pero que fue a buscar este punto fortificado y amplió la ciudad romana o visigoda con la nueva ciudad califal árabe. Luego, a partir del Alcázar, se fue formando un arrabal, que es el arrabal donde está hoy la catedral, toda esta zona de aquí, la calle Letrados, lo que vimos en alguna de las lecciones, y probablemente ese arrabal tuvo una muralla, como se detecta en la muralla que aparece aquí, que fue a buscar, probablemente, a pesar de que era un punto muy bajo, fue a buscar la muralla antigua. Es decir, muy que probablemente esta era la evolución de la ciudad. Esto, por supuesto, seguía siendo un punto importantísimo de cruce de caminos. Y luego ya el mundo árabe hace ya la última muralla en que él vuelve todo este arrabal. Muy probablemente en torno a esta plaza de mercado se fueron formando una serie de arrabales que van a ser las plazas de la Hierba, la plaza de Plateros, toda esta zona tan vital, donde llega también la calle Francos, y se fue llenando de arrabales que luego el mundo árabe, a pesar de que le gusta mucho la geometría y no le gusta nada hacer estas formas curvas, a pesar de lo que pensemos, tuvo que envolver ese arrabal, que luego sería la judería, y buscar la muralla que venía del Alcázar. Creo que esto es un poco mi hipótesis sobre este punto de la ciudad y por qué este punto es tan importante. Como veis, en él confluyen una, dos, tres, las cuatro ciudades que dibujo aquí. Muy bien, pues vamos a ver San Dionisio. Es impactante su anchura, muy probablemente porque está sobre la antigua mezquita. Todas las iglesias que encontréis en España que son de planta cuadrada es porque están sobre antiguas mezquitas, que su planta era cuadrada, incorporando el patio de las abluciones. Tenéis una herencia del Císter, de las órdenes militares que creó el Císter, como los templarios. El Císter es la transición, en parte, entre el románico y el gótico, aunque nace a la vez que el gótico. Preciosa portada. Bueno, y aquí tenemos todos estos elementos que uno no sabe si son más antiguos o más nuevos. En principio todo el mundo diría que esto es posterior, que es la típica capilla del barroco, pero a veces hay que sospechar. Por ejemplo, en San Mateo yo pienso que lo que veíamos como una capillita era el antiguo alminar árabe. Y aquí me ha asombrado ver que en parte de estas piedras de este zócalo hay almohadillado romano. Por eso he dibujado ese pequeño templo como si esto fuera el cimiento de un templo romano que estaba a las puertas de la ciudad en esa zona del mercado. Luego veis que aquí hay un punto problemático, como si esta pared fuera anterior al machón. A la vez se ve que esta pared fue como añadida posteriormente a la fachada. Ya veis que aquí hay puntos complejos de choque de estructuras, unas más antiguas. Aquí se ve una grieta que indicaría que quizá la primera iglesia era solo de una nave, lógico, para una época de reconquista, no había tiempo de hacer grandes templos. Posteriormente sí se apostó por hacer un templo maravilloso de 3 naves. También en este otro machón me da la impresión que todo esto es añadido,
aunque también puede ser obra de las restauraciones. Aquí también parece haber algo extraño, como si hubiera una ruptura, como si el que hizo todo este muro se hubiera pegado a un muro anterior. También es verdad que este muro ha sido, como veis, está picado para que soportase un enfoscado. Pero veis, hay un punto aquí crítico en que se ve que el que hizo todo este muro es diferente al que hizo la fachada. Y esto sigue aquí, aunque aquí parece ser la misma sillería, que no sé por qué aquí fue enfoscada, por eso se picó. Bueno, ya veis que hay extrañas. Esto también es muy extraño en la arquitectura antigua, hacer este extraño quiebro. Bueno, aquí tenemos esta puerta que apareció en, en la restauración, según me contaron. Y aquí ya llegamos a la gran torre de la Atalaya, con su torre escalera y su torre. Fijaros qué maravillosas ventanas, parecen de un templo de la India, porque el mundo árabe español, no sé por qué, si hubo algún arquitecto, algún artista, tiene a veces connotaciones hindúes en su manera de tallar. Pero fijaros qué torre tan preciosa. Esto nos han contado que había costumbre en los quintos disparar a lo largo del final de la Edad Media, disparar a la torre. Es extraño. Fijaros qué preciosos huecos. Y luego dicen que esta ya es una fase posterior con un hueco gótico. También muy, me parece, del mundo árabe de la India. Fijaros el ábside, un ábside en gótico, pero que va a tener una bóveda ya renacentista. Es este gótico español del Renacimiento, que es una mezcla de estilos maravillosa, que es como el final del gótico, pero que espacialmente es ya renacentista. Y tenemos este enorme elemento nicho liso sobre lo que había sido muy probablemente un ábside poligonal. Bueno, aquí veis la diferencia de altura, cómo el mundo final del gótico renacimiento decide elevar las bóvedas, y tenemos el ábside lateral. Veis, es apasionante la historia de estas iglesias de Jerez. Bueno, y ahora vamos a las hipótesis que yo propongo. ¿Veis? Propongo que quizá hubo un templo, quizás esto es demasiado grande, un templo que indicaría ese zócalo que aparece en la fachada, un templo probablemente romano, luego transformado en un templo cristiano, luego llega al mundo árabe y hace una gran mezquita. ¿En qué orientación? Muy probablemente en esta orientación, con el Mihrab, lo que mira hacia la Meca, y que tendría probablemente dentro el patio, y la mezquita sería solo una sala cubierta. No sé si coincidiría con estos apoyos de la nave central o no. Y quizá el alminar estaba aquí, donde está la torre de la Atalaya. Luego, cuando la reconquista, el templo va a volver a ser cristiano, y mi hipótesis es que se hizo una nave muy parecida a San Marcos y San Mateo, una nave de grandes arcos fajones con cubierta de madera, y que en el ábside sí que podía tener una bóveda. Luego, el Renacimiento va a transformar, como veis, se va a hacer las tres naves y se va a cubrir con la cubierta de madera, que probablemente ya la tenía la cubierta original. Fijaros cómo se parece a San Marcos. Fijaros, en San Marcos también hay restos de todos los estribos de una iglesia, probablemente con vigas de madera, que luego probablemente empezó a tener bóvedas, y luego el Renacimiento le hace atrapa dos tramos para hacer estas impresionantes cúpulas de San Marcos. Y lo mismo pasaba en San Mateo. ¿Recordáis? También aquí son naves muy anchas, de grandes arcos, probablemente también en madera, que luego se transformaron en bóvedas, y luego el Renacimiento sustituyó esas bóvedas por dos impresionantes cúpulas. Fijaros que aquí probablemente desapareció el ábside original para dar origen a esta enorme sala capitular maravillosa de San Mateo. Y aquí, bueno, os vuelvo a dibujar si esta era la mezquita. Es posible que los cristianos dijeran, pues ya que tenemos una mezquita tan amplia, hagamos una iglesia de tres naves. Sería una decisión muy importante, porque casi están haciendo una catedral. Por eso hay quien dice que aquí estaba la mezquita mayor de Jerez. Puede ser, porque era un punto muy importante. Como os digo, era el centro vital de la ciudad.
Entonces, asombroso que tenga ya 3 ábsides. Fijaros qué bonita planta. Aquí, bueno, aparece representada sobre la mezquita, cómo coincidirían. Luego ya, no lo sé, pero me da la impresión que este ábside sale mucho, es decir, que probablemente en el mundo gótico avanzan más el ábside y luego ya es cubierto bueno, estos serían los 3 ábsides con sus bóvedas, que luego ya el Renacimiento las elevaría de altura. Bueno, fijaros qué planta tan bonita, ¿veis? Basta verla para darse cuenta que aquí debajo hay una mezquita. Siempre que veáis una iglesia cuadrada, es que debajo hay una mezquita. ¿Y dónde estaba el mihrab? Pues pienso a veces si el arco que da paso aquí sería el arco del mihrab, es decir, donde estaba el nicho del mihrab. Os quedaréis asombrados la de persistencias que a veces hay en las iglesias de las viejas mezquitas. Y esta sería una posición perfecta para el alminar, porque solía estar en Córdoba, también está en la fachada de entrada a la mezquita. Bueno, y ahora mirar la maravilla que es esta iglesia. Esto solo se da en España, esta mezcla del mundo gótico, del mundo árabe, solo se da en España. Es una mezcla maravillosa. Como veis, es un artista de primera categoría el que hace estas impresionantes columnas. Yo no las he visto en ningún sitio. El retablo era de los jesuitas, de los pobres jesuitas expulsados por Carlos III, y que se entregó a la iglesia, a la parroquia. Y era un retablo maravilloso, luego adaptado. Aquí tenemos cómo la cubierta original era de madera y luego en el gótico ya renaciente deciden inflarla, cubrirla con estas grandes bóvedas. Las bóvedas originales serían mucho más bajitas. Pero bueno, la secuencia es preciosa, es una iglesia fantástica precisamente por esa mezcla de dos mundos, el mundo de la madera y el mundo de la bóveda gótico renaciente. Una iglesia fascinante. Fijaros el artesonado que se restauró. Fantástico. O sea, hay zonas en que se dejó toda la iglesia estaba recubierta por el barroco, también tenía su valor, pero se optó por volver a encontrar la iglesia más parecida a la iglesia original. Estas fotos ya veis que son de Paco Vera. Mirad qué impresionante columna, es increíble. Es muy, muy singular. Bueno, y ahora vamos a rodear, acabar el recorrido. Llegamos a esta placita, a la Plaza Plateros, y vamos a ver esta manzana, que luego seguiremos por detrás. Aquí tenemos una serie de casas muy dignas, ya veis, un frente muy optimista. Aquí se ve que se derribó una casa, una pena, porque quedó la medianera como sin tratar bien. Aquí tenemos ya una casa ya más casi de la Belle Époque, también puede ser de los años 40, pero bueno, se agradece este esfuerzo, aunque rompe con el Jerez que conocemos, pero tiene muchos elementos del viejo Jerez. Otra gran casa y a su lado aquí vemos las molduras, los balcones y una pena que se construyera este inmenso bloque con una arquitectura que, bueno, si puede ser correcta, fijaos, las terrazas originales con sus contraventanas, el juego de materiales, la vertical, horizontal. Y eres un arquitecto que esto toma su interés, pero es un estilo de arquitectura pues que realmente aporta poco a Jerez, ¿no? Ya lo veis, no es que sea mala arquitectura, era fiel a su momento, pero choca muchísimo en este escenario tan fantástico. Esta es la manzana y ahora vamos a seguir por dentro, por detrás de estas casas que acabamos de ver. Fijaros qué pena esta casa que se derribó, igual que aquí, que parece que se ha derribado una construcción. Tenemos esta escultura regalada por Córdoba, un precioso caballo. Fijaros que son viejas calles que probablemente eran calles fantásticas en la ciudad musulmana, porque eran mucho más bajitas, y aquí ya van cobrando altura. Está la gran casa que coincide con la que hemos visto en la plaza, y ya aparece enseguida la casa moderna, con una escala tremenda y que gira y vuelve. Sin embargo, fijaros aquí qué bonita la casa que da, luego la veremos que da al otro lado. Y aquí un pasadizo y aparecemos
en la calle Sedería. Esta es lo que vimos en otra lección, que tenía aquí otra casa también añadida. Se nota una sensación de medianera que da este frente. Bueno, y esta casa fantástica que la vimos en otra lección, preciosa, porque además tiene una torre mirador, que luego la vamos a ver. Bueno, fijaros, una casa que remata perfectamente esta gran manzana. Estamos ya aquí y ahora vamos a volver, ahora vamos a subir por esta otra calle. Entre estos dos grandes casas, fijaros qué pena la pobreza, en cierta manera la dureza de esta arquitectura moderna frente a la riqueza de la antigua. Pienso que no costaba tanto haber hecho más esfuerzo, ¿no? Que fijaros qué bonito queda este frente. Y otra gran casa, fijaros qué bonita está también. Fijaros la altura de estas plantas primeras, muy típica de Jerez, sus dos grandes miradores y el alero. Otra gran palacio. Otra que ha sido un poquito más transformada, su carpintería de aluminio, pero que también tiene unas proporciones muy bonitas. Ya veis que tiene estos aleros de ladrillo, que en origen eran áticos de arquerías, pero luego fueron simplificados porque la arquería empezó a parecer como demasiado popular. Aquí vemos el otro lado, vemos al fondo el cabildo. Y aquí, bueno, hay una arquitectura moderna que es muy digna. Ya veis cómo está tratado con cariño el hueco, pero es un estilo, un movimiento moderno que es muy difícil de compaginar en Jerez. Si quizá esto hubiera tenido contraventanas, algún gesto más que le hubiera hecho adaptarse, pero ya veis que el contraste es muy grande y eso que es bastante digno este edificio. Ahí vemos la cúpula del Carmen. Esta es la otra casita que teníamos aquí. Y fijaros que, bueno, ha tratado de crear un ambiente. La pena son estas entradas a garaje, porque esto podría haber sido una placita fantástica si no fuera por esta entrada de garaje. Si hubiese podido crear un rincón muy bonito. Ahí tenemos el Carmen, que derribó su claustrito. Todo esto también forma parte de los carmelitas. Tenéis el escudo con la montaña del Carmelo, que está en Palestina. Y ahí vemos la torre mirador, como esas torres de Cádiz que miraban los barcos que venían del mar. Que no hay un artículo muy bonito sobre las torres de Cádiz, las torres de Jerez, donde va buscando todas las torres que aún quedan en Jerez. Ya veis qué pieza tan pequeñita y que a la vez tiene este gesto de la gran torre mirador. Habría que recuperar todas las torres que tuvo Jerez. Fijaros que es gótica o es neogótica, es una torre neoclásica, pero es ya gótica, indica que es la época romántica cuando se hace esta casa. Y enfrente tenemos esta que, fijaros, pues es muy una austeridad que raya en la pobreza. Y sin embargo, fijaros qué impresionante, maravillosa la entrada con estos mármoles fantásticos. Se ve que el arquitecto aquí es donde puso todo su esfuerzo. También es bonita la puerta con estos. Sin embargo, ¿por qué fue luego tan austero en la fachada? Bueno, y estamos ya en este punto de aquí y vamos a seguir ya hacia abajo. Bueno, perdón, no, nos vamos a meter ya por aquí, porque ya la siguiente calle que subamos vamos a llegar ya hasta la Plaza del Carmen. Y estamos ya entrando, fijaros que estamos subiendo, todo este tramo estamos subiendo, un poquito toda esta subida a este punto más alto de la ciudad. Estamos ya entrando por la calle, desde la calle Sedería a la calle del Carmen. Fijaros que hay grandes casas a izquierda y derecha. Son las que vimos en la calle Francos, al otro lado, llegando ya a la Plaza Placeros. Aquí tenemos la cúpula del Carmelo, de los carmelitas. Y aquí estos misteriosos quiebros que a veces pueden ser producidos por una nueva ordenanza que obligó a ensanchar y esta casa se retrasó, pero otras veces son producidos porque aquí había un elemento de la muralla. Os lo digo muchas veces y diréis que me pongo muy pesado, pero siempre que veáis un quiebro así, cuando es muy pequeño, es probablemente una ordenanza de ampliar calles. Pero a veces cuando se repite y coinciden muchas calles una tras otra, es porque aquí había algo, como si aquí estuviera la entrada a la vieja ciudad. Fijaros que estamos en el punto más alto, que a partir de aquí ya empieza a bajar hacia el interior de la ciudad. Por eso sospecho que quizá aquí estaba una de las puertas de la ciudad romana.
Aquí tenemos este palacio que se está restaurando. Aquí lo tenemos como estaba. Esperemos que lo dejen bien. Y aquí da la impresión que es una medianera, como si esto hubiera sido aún más estrecho. Y ahí sigue la calle. ¿Veis? Estamos en este punto. Y al ser el punto más alto, al haber subido la calle hasta aquí, no sé, fijaros, luego lo vamos a ver, este quiebro coincide con este otro quiebro, empieza a ser ya sospechoso, coincide con esta calle interior. ¿Veis? Es la idea de que la ciudad de que yo hablo, la ciudad original, sea romana o sea tarcésica, anterior a la ciudad árabe, quizá tuvo aquí una de las puertas, probablemente no la original, pero al final se vio que esta era la puerta más segura. Frente a abrir puertas en puntos bajos, se prefirió abrir este paso en el punto más alto. Y yo creo que quizá aquí, porque luego os fijaréis que así como esto parece también una muralla, y esto también, sin embargo esto ya tiene una serenidad como de interior de ciudad amurallada ya. Mientras que todas estas, fijaros el quiebro que hay de calles, parece que son caminos que suben hasta la ciudad. Esta es otra posibilidad, por supuesto, que aquí estuviera la puerta de la ciudad. Pero me extraña mucho, porque este es un punto alto. Pienso que quizás si este fue cuando el mundo árabe hace la ampliación de la ciudad, con estos muros que pueden venir por aquí o por aquí, probablemente fortificó este punto donde estaba luego, donde se situaría luego el Carmelo. Y aquí hay un punto muy singular de la ciudad, porque es la entrada más importante a la ciudad desde aquí. Esta sería, como os digo, para que lo veáis con más perspectiva, la idea de por dónde vendría esa muralla de la ciudad más antigua de Jerez. Y aquí los que os contaba, el mundo árabe amplía la ciudad romana, luego desde el Alcázar, por haberse formado estos arrabales, se hace una nueva unión, que sería esta, y por último se incorpora todo este arrabal. Y no sé si la torre de Atalaya había sido una torre albarrana, o sea, es decir, torres separadas de la muralla, para defender este punto, que era un punto peligroso, porque era un punto bastante bajo. Y luego ahí se colocó la torre de la Atalaya. Bueno, sigamos por la calle Carmen, entrando, fijaros, esta maravillosa puerta, va a ir a la basílica, aquí la puerta de la casa que hemos visto antes, otro gran palacio jerezano. Veis que esta es una calle muy bonita, cuando todos estos palacios estén arreglados. Y llegamos ya a este punto que yo diría que ya es un interior de ciudad. Alguien puede decir, no, aquí estaba la puerta de la muralla. Pero es extraño este espacio tan sereno que lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos otra de las grandes casas. Mirad qué bonita la rejería, ya mucho más moderna, pero muy... Y aquí otra casa del típico estilo isabelino de Jerez, con estos baquetones cuadrados y en la barandilla siempre curva. El resto lo veremos cuando entremos ya en la vieja ciudad. Esto no vamos a tratar porque consideramos que es como el límite de la ciudad antigua que estamos investigando. Y aquí tenemos la Basílica del Carmen, el Carmen coronada, una basílica fantástica, preciosa. Ya veis, fijaros, estaba prevista con 2 torres. El Carmen retoma modelos de los jesuitas. Los jesuitas apoyan mucho en la reforma de la orden a los descalzos, pero aún así el Carmen en esta época ya se basa mucho en la iglesia del Jesús, que la vimos cuando hablamos de la iglesia de la calle Compañía. Os mostré el original del Jesús de Roma, de donde va a nacer un poco toda la planta fuerte del manierismo y del barroco. Aquí es una pena que desapareció el claustro de los carmelitas y se hizo esta construcción nueva. Bueno, la torre es fantástica, una torre. Ahí tenemos la imagen y fijaros estas fotografías donde se ve cómo aquí tenemos el claustrito, el primitivo claustro de los carmelitas. No he encontrado fotografías de cómo era. Aquí veis todo esto es lo que se derribó para hacer esos bloques nuevos. Ya veis que es un punto muy muy singular, la preciosa cúpula. Aquí lo vemos de lejos, desde la ciudad más baja ya del interior. Y el impresionante interior, que fue atacada por las fuerzas de la República, quemada, como pasó también con las reparadoras y otras iglesias de Jerez, pues luego se restauró
Quedó esta fascinante. Es el mundo del barroco y con la imagen de la Virgen coronada. Fijaros qué bonita esta imagen, bajando por la calle Consistorio, donde vemos un palacio, por así decir, barroco neoclásico más bien, y cómo la cúpula aparece sobre él. Es decir, como sobre el neoclasicismo aparece una cúpula barroca. Una idea muy bonita. Pura casualidad, claro. Bien, ahora vamos a seguir por la siguiente calle, que vamos a bajar porque es el José Luis Díez. Esta es, fijaros, el gran palacio a la izquierda que continúa perfectamente organizado, estos grandes balcones, y este palacio, por desgracia, abandonado, que fijaros qué pena cuando estaba más o menos cerrado, pero ahora ya abandonado, un palacio precioso. Esperemos que se pueda restaurar pronto. Enfrente tenemos este maravilla gigante. Y al lado tenemos también este otro, también con una gran portalada y con sus dos. Fantástico. Y la pena es que ya ahí se rompe la secuencia y empieza a aparecer la nueva arquitectura. Enfrente tenemos este conjunto. Y vamos a subir ya por esta calle. Para que veáis, vamos a subir por esta calle. Fijaros que esta arquitectura de las viviendas no está mal, está bien construida, es muy digna, tiene un ritmo muy bonito. Creemos que era un buen arquitecto, pero el ladrillo en Jerez nunca acaba de quedar bien. Fijaros, bueno, esta es la casa que veíamos, muy digna. Y bueno, por lo menos está hecho con cariño, ya veis el juego de piedra y de ladrillo. Pero creemos que es un arquitecto que ha hecho casas por la vía de Sevilla, por la carretera hacia Sevilla, que son casas modernas, muy bonitas, pero aquí da la impresión que no sabe muy bien qué hacer con el alero. Aún así es una casa cuidada. Aquí tenemos ya que también estaba cuidada a su manera, las casas racionalistas, pero es un mundo que choca tanto con el mundo de Jerez, con la proporción de Jerez que está aquí, ya lo veis, ¿no? Otra gran casa, y aquí aparece ya la última, que va a llegar hasta la Plaza del Carmen. Otra casa también muy grande, unas grandes dimensiones. Fijaros el precioso azul, color azul que hemos visto a veces. Y aquí ya aparece lo que es el nuevo claustro de los carmelitas. Ya tenemos la Plaza del Carmen, que eso la veremos, este lienzo lo veremos cuando ya entremos en la vieja ciudad. Fijaros qué conjunto tan enorme, esta gran casa que parece que incorporó antiguas casas. Y esto es el nuevo claustro de los carmelitas, que fijaros que es una arquitectura con cierto interés. Aquí ha sido un poco alterada. Creemos que es un arquitecto interesante, mirar cómo ha hecho el recerco. Sospechamos qué arquitecto es, pero es una pena que se derribase el claustro del convento. Aquí la fantástica torre. Y bueno, aquí suponemos, no sabemos si es que está aquí la escalera o que hay una capilla moderna, no lo sé. 100 años de la coronación. Y ahí tenemos el final de las casitas que habíamos visto antes. Fijaros que esta como se ve que es moderna. Recordáis que habíamos visto la barandilla más moderna, pero muy bonita. Pero es una casa moderna, pero que está respetando los cánones antiguos de Jerez. Y ahora ya solo nos queda bajar por aquí y subir por la calle Limones. Seguimos bajando, llegamos ya hacia la zona de la Plaza del Arroyo. Aquí tenemos otra gran casa con una gran proporción que hace el giro de todo este punto. Y aquí tenemos enfrente, fijaros que tiene detalles como este retranqueo, el elemento de las barandillas. Se ve que es un arquitecto que hacía las cosas con cariño, pero esto, por ejemplo, pues quizá era inevitable, pero es una pena. Esta rampa mata todas las posibilidades que podía haber tenido aquí un gran jardín, aunque hubiera sido un jardín alto. Creo que aún podría recuperarse esto. Casi es mejor que fuera un gran jardín alto y cubrir todo esto. Mirar que es el escenario, ahí vemos ya la torre de la catedral. Este edificio, que lo veremos en próximas lecciones, que es un edificio fantástico. A pesar de que rompió, alteró mucho el esquema que había aquí, con pequeñas casas que había aquí. Luego los horribles carteles de la Junta de Andalucía.
Y veis, esto que es del año 17, esta foto, pues fijaros, ahí están sus terrazas. Es una arquitectura muy elegante esta de las viviendas. Pero, veis, las casas tienen sus terrazas, pero es una pena porque siendo un buen arquitecto, se ve que no logró armonizar quizá este ladrillo pintado en blanco, no lo sé, no me atrevo a decir. Aquí hay un problema y es que este edificio, que lo veremos luego, actuó como el típico edificio del movimiento moderno, aislándose de la ciudad, creando ese foso, y eso es lo que ha matado la calle Limones. Ese foso y el querer crear esas jardineras en vez de ser una calle normal de subida de Jerez. ¿Veis? Esto creo que no tiene ya mucho sentido. Y lo ideal sería poder cubrir el foso para tener una calle más de Jerez. Pero bueno, aquí veis que es el punto de inflexión, por eso yo creo que la muralla de esa ciudad romana que yo propongo vendría por aquí, aprovechando el foso del arroyo como foso de la ciudad. Aquí se ha derribado una casa, bueno, esto lo veremos cuando ya entremos en la ciudad. Y aquí tenemos la Plaza del Carmen, un edificio nuevo. Como veis, ha habido muchas alteraciones en esta zona. Tenemos esta última casa y ya llegamos al último punto, un punto muy alto sobre la ciudad. Entonces aquí ya un poco el resumen de lo que os he contado, las posibilidades de por dónde iba la muralla de esta ciudad, que podría venir por aquí o podría tener aquí una fortaleza coincidiendo con el Carmen, quizá hasta el ambulatorio, no lo sabemos, lo veremos cuando estudiemos más esa zona, y aquí todos los que os contaba. El eje de la primitiva ciudad, si es que es una ciudad romana, aquí tendría su puerta, pero al ser un punto muy peligroso, muy bajo, muy probablemente al final del imperio, cuando el imperio ya está atacado por los bárbaros, se refuerzan muchas ciudades romanas, algunas se reducen, como hablaremos cuando hablemos de estos barrios. Da la impresión que aquí la ciudad romana se rompió y probablemente hubo una muralla que trató de evitar ese punto destruido, no lo sé. Aquí la propuesta de que la ciudad árabe reforzase también este punto y se uniera aquí, porque aquí ya estaba la salida más importante de la ciudad. Es decir, esta salida quedó cegada y la ciudad salió por aquí. Lo mismo que pasó en la Plaza San Juan, donde estaba la Casa del Flamenco y las reparadoras, que también en vez de salir por este eje, la ciudad optó por salir hacia allí. ¿Por qué? Porque la calle Francos cobró mucha vitalidad, al igual que toda la vida que estaba desarrollándose aquí. Probablemente aquí habría un puente sobre el arroyo de este camino que salía de la ciudad. Aquí tenemos un poco el dibujo de las calles, que las veremos cuando entremos en la ciudad. No me cabe ninguna duda de que subyace una cuadrícula, sino es imposible que esto aparezca de manera natural en una ciudad. Y aquí os quería mostrar, pues bueno, este es el vuelo americano del año 56, se hace por la Guerra Fría. América piensa que España ya es un buen elemento, un buen aliado, y viene la apertura de España ya al mundo, la visita de Eisenhower, las bases americanas, y teníamos ya el gran vuelo americano que nos viene muy bien, porque fijaros, aquí vemos el Carmelo con su claustro, mirad qué bonito, donde hemos visto todo ese zigzag de nuevas construcciones, teníamos esta construcción. Aquí donde tenemos estas casas nuevas, como veis había casas antiguas, aquí ya se ha derribado todo lo que va a ser el ambulatorio, o sea, no sabemos cómo era esto, pero bueno, fijaros la trama un poco de la ciudad. Es el vuelo americano del año 56, este se ve muy bien, es el vuelo interministerial del 73 al 86, pero fijaros que ya ha sido derribado todo el convento carmelita, qué pena donde se va a cometer esa... Bueno, fijaros en este palacio, os vuelvo a la foto anterior, que aquí no se sabe muy bien, parece qué había en esa esquina. No he logrado saber qué había en esa esquina. Pero bueno, aquí veis que ya está construido esta esquina, ya en el año, y esto, sin embargo, ha sido recientemente derribado. Fijaros que también se ha derribado ya esto, y ya se ha empezado ya está construido, por supuesto, el ambulatorio. Y aquí está preparando ya para construir las casas. Aquí veis también se había derribado el Colegio Santo Ángel, la Plaza Plateros. Y bueno, y aquí ya veis que ya se ha construido el nuevo claustro carmelita y se está construyendo ya todos estos bloques nuevos que llegan hasta la plaza. Y ya está hecho totalmente el ambulatorio y también las casas que tenemos aquí.
ya en el 81. Muy bien, pues acabamos ya aquí y os voy a decir que para el que quiera saber más de todos estos grandes palacios, hay un libro precioso de la ciudad burguesa, Arquitectura Isabelina en Jerez, de Jesús Caballero, y haciendo el recorrido que estamos haciendo de sumando los palacios que vamos viendo hasta ahora, pues os tengo que decir que teníamos 1253 y en este recorrido hemos sumado 24 palacios. Estamos en 1277 palacios en Jerez. Y la siguiente lección seguiremos hacia la plaza, la calle del Arroyo, para acabar de rodear la que creemos la ciudad original de Jerez. Muchas gracias.